En este video vamos a explicar algunos casos de potencia de polinomios, en particular de binomios. Es decir, vamos a explicar binomio al cuadrado y en el próximo video vamos a explicar binomio elevado al cubo. Uno de los errores que se comete cuando ustedes encuentran un binomio elevado al cuadrado es el distribuir la potencia en la suma o en la resta. Por ejemplo, si ustedes tienen un caso así, ustedes cometen el error de poner x al cuadrado menos 1 al cuadrado. Eso no es posible hacerlo. Justamente una de las propiedades dice, respecto de la potencia, que no se puede distribuir en sumas ni en restas. Es decir, que si lo distribuyen, estarían cometiendo un error. ¿Qué se puede hacer cuando uno tiene un binomio elevado al cuadrado? Hay dos opciones para realizar. Una aplica algo que ya vimos, que es la definición de potenciación. Según la definición de potenciación, que algo esté elevado al cuadrado significa que ese algo se multiplica a sí mismo dos veces. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo a más b, dos términos elevados al cuadrado, eso se puede resolver justamente porque la base se multiplica a sí misma dos veces. Entonces colocan la base dos veces, ¿sí? La multiplican aplicando propiedad distributiva y esa es una de las formas de resolución permitidas. Esa forma de resolución es aplicando la definición de potenciación. Otra forma de realizar el binomio al cuadrado es a través de una fórmula de la cual yo les dejé un video de dónde surge, ¿sí? La fórmula dice lo siguiente, que si yo tengo dos términos elevados al cuadrado, ¿cómo se puede resolver? Elevo al cuadrado el primer término más, la fórmula dice más, siempre es más, depende después de los signos que tenga A y B para que el resultado dé negativo o no, porque este siempre va a dar positivo. Cualquier número elevado al cuadrado siempre da positivo. Entonces tenemos A al cuadrado más dos veces el primer término por el segundo, el primer término que es A por el segundo que es B, más el segundo elevado al cuadrado. Es decir, que estos dos términos siempre van a dar positivos y el signo va a variar en función de ¿qué? De los signos de A y de B de este término que tenemos acá. Pueden encontrar la fórmula diciendo A al cuadrado más B al cuadrado más 2 por A por B. ¿Por qué? Porque el orden de la suma de los sumandos no altera el resultado de la suma, ¿sí? Entonces pueden encontrar la fórmula. La fórmula la podrían encontrar como A al cuadrado más B al cuadrado, que es lo que uno tiende a hacer cuando distribuye la potencia, pero no se tiene que olvidar de agregar ¿qué cosa? Dos veces el primer término por el segundo término. Tampoco tenemos que olvidar las propiedades, ¿sí? Cuando tengo la misma base y está multiplicando, las potencias se suman. Cuando tengo la misma base y está dividiendo, las potencias se restan. Cuando tengo potencia de potencia, las potencias se multiplican. Cuando tengo una multiplicación elevada a una potencia, sí se distribuye. En multiplicación y en división, la potencia se puede distribuir, no así en sumas y restas. Y entonces, ¿cómo resolveríamos esto? Esto lo vamos a resolver mediante los dos métodos. Así lo quiero también en el trabajo, ¿sí? En la tarea que les envío. Uno de los métodos que dijimos es aplicando la definición de potenciación. Si aplico la definición de potenciación, ¿qué es lo que tengo que realizar? Tengo que escribir lo que está entre paréntesis sin el elevado multiplicado a sí mismo dos veces. Es decir, x menos 1 por x menos 1. Y ahí tengo que aplicar propiedad distributiva, que eso lo vimos en el trabajo anterior. ¿Cómo aplicamos propiedad distributiva? Primer término con primer término. Primero los signos. Acá adelante hay un más y acá adelante hay un más. Más por más es más. Después los números. Recuerden que acá adelante si no dice nada hay un 1, por lo cual va a quedar 1 por 1, 1. Y x por x, recuerden que estamos multiplicando. Las potencias si no dice nada está a la 1. Y recordemos que cuando multiplicamos y la base es la misma, las potencias que se hacen se suman. Por lo cual, x1 y x1 me va a quedar x elevado a la 2. Ese es primer término con primer término. Luego, primer término con segundo término. Primero los signos. Este qué signo tiene más, este qué signo tiene menos. Más por menos me da menos.
Recuerden la regla de los signos. A signos distintos da negativo. Después lo multiplico los números. 1 por, acá adelante hay un 1. 1 por 1 me da 1. Después multiplico la letra. Acá tengo X, acá no tengo nada, por lo cual queda X. Luego realizo el otro término. Segundo término con el primero. Primero los signos. Acá adelante hay un menos, acá hay un más. Menos por más me da menos. Después multiplico los números. Acá adelante hay un 1, acá por 1. 1 por 1 me da 1. Y luego las letras. Este no tiene letra, este tiene X, me queda una X. Y el último término es segundo término con el segundo. Primero los signos. Menos por menos me da más. Después los números. 1 por 1 me da 1. Y la letra en este caso no tiene. Una vez que hicimos eso, hay que ver si se puede sumar algo. Recuerden que se arranca de la mayor potencia. La mayor potencia es x al cuadrado y tengo esta sola. Pero después de x tengo estas dos. Entonces hay que operar. Entonces tenemos respuesta final que quedaría una x cuadrado, porque no hay otra. Acá tengo, respecto de x, tengo menos 1, menos 1. Menos 1, menos 1 me da menos 2x. Recuerden que cuando sumamos las potencias no varían, solo varían cuando se multiplica. Y después el término solo que queda más 1. Y ahí tendríamos la respuesta final. Esto aplicando, ¿qué? La definición de potenciación. Pero si tuviéramos que aplicar la fórmula, ¿sí? Es decir, ahora vamos a hacer lo mismo, pero aplicando la fórmula. La fórmula, recordemos que es a al cuadrado más 2 por a por b más b al cuadrado. ¿Qué hacemos? Vamos a marcar con un color el primer término, ¿sí? Ese va a ser nuestra A. Marcamos con otro color el segundo término, con su signo, con su respectivo signo. Este va a ser nuestra B. Y entonces, ¿cómo nos quedaría? Sigo la fórmula. ¿Quién es A? A es lo que estaba en rojo, que es más X. Recuerden que si no dice nada, acá adelante hay un 1. ¿Sí? La voy a colocar para que se den cuenta, pero si no dice nada, acá hay un 1. Más una X elevado a ¿qué? Al cuadrado. Más 2 por, sigo la fórmula, ¿sí? 2 por, entre paréntesis, por favor, usen paréntesis. Coloco la A es más una X o más X, es lo mismo. Por, y ahora coloco la B entre paréntesis también. Por favor, vuelvo a repetir, usen paréntesis por la cuestión de los signos. ¿Sí? Entonces acá coloco B, que B era menos 1, ¿lo ven? Lo que marqué en color verde. Más, entre paréntesis, el B, que era menos 1, elevado al cuadrado. Y entonces, recuerden que cuando hay potencia, en una multiplicación la potencia se distribuye, ¿sí? Cada elemento se eleva. Por lo cual acá voy a elevar el signo, más por más me da más. Después elevo el 1, si no la otra opción es poner más 1 en la calculadora entre paréntesis al cuadrado y la calculadora va a tirar 1 positivo. Si no, como dijimos, hacemos más por más me da más, 1 por 1 me da 1 y recuerden, potencia de potencia, ¿qué se hace? Se multiplica las potencias, por lo cual esta X si no dice nada está la 1. Si la tengo a la 2 se multiplican, 2 por 1 me da 2, me queda una X al cuadrado. Para hacer este término, fíjense que todo es un solo término, ¿sí? Lo ven que siempre dan 3 términos la respuesta de un binomio al cuadrado, que se llama trinomio cuadrado perfecto. Este término, para resolverlo, sean ordenados. Primero multipliquen los signos. Más por más da más y más por menos da menos. Entonces colocamos el signo. Después multiplicamos los números. 2 por 1 da 2. 2 por 1 da 2. Y después las letras. La única letra que acá tenemos es X, por lo cual queda X. Y luego el último término, que también se puede colocar así como está en la calculadora, ¿sí? Pero con paréntesis, paréntesis menos 1, cierro paréntesis al cuadrado. Si no hago menos por menos, me da más, y 1 por 1 me da 1. Y esta sería la respuesta. Observen, ¿lo ven? Les tiene que dar lo mismo. ¿Lo ven? Si no le da lo mismo es porque algo hicieron mal. O aplicaron mal la distributiva y resolvieron mal esto, o aplicaron mal la fórmula. Por eso no les daría lo mismo. Acá les voy a mostrar otro ejemplo más. Un ejemplo 2, aplicando la definición de potenciación, que sería esa base, que es menos 3x cuadrado más x, la multiplico por lo mismo.
menos 3x² más x. Y aplico propiedad distributiva. Primer término con primer término. Primero los signos. Menos por menos me da más. 3 por 3. Después los números. 3 por 3 me da 9. Y después la letra. Recuerden que cuando multiplicamos las potencias se suman. Por lo cual me quedaría x y 2 son 4. Luego primer término con ¿quién? Con segundo término. Primero los signos. Menos por más me da menos. Después los números. Recuerden que si no hay nada acá hay un 1. 3 por 1 me da 3. Y después la letra, tengo x2 y recuerden que acá si no dice nada está la 1, por lo cual las potencias se suman, porque cuando multiplicamos recordemos que las potencias se suman. Entonces va a quedar x2 y x1 me va a quedar x3. Ya terminé con el rojo, vamos con el verde. Primer término con primer término, primero signos, más por menos me da menos. Después número, acá adelante hay un 1. 1 por 3 me da 3. Después la letra x1 y x2 me da x3. Y por último, segundo término con segundo, más por más me da más. Acá adelante hay un 1. 1 por 1 me da 1. Y la letra, esta x está a la 1, esta x está a la 1, se suman y me va a quedar x2. Y después me fijo si puedo sumar, porque recuerden que siempre un binomio elevado al cuadrado me va a dar un trinomio, no me va a dar 4 términos, me tiene que dar 3. Justamente siempre va a ocurrir esto, que hay 2 términos que se van a poder sumar. ¿Lo ven? Que son los que tienen la misma potencia. Ahora estamos en suma. Entonces, este va a quedar como está, 9x a la cuarta, con el mismo signo. Si quieren ponerlo, lo ponen y si no, no. Menos 3 me da menos 6. Ahí no cambia la potencia porque estoy sumando, no estoy multiplicando. Y el último término, 1x². Y ahí terminó el ejercicio. ¿Cómo lo haríamos si aplicamos la fórmula? Recordemos, la fórmula es a² más 2 por a por b más b². ¿Qué hacemos? Marcamos con un color el primer término. Ese va a ser mi a. Primer término, ¿lo ven? Hasta el más o hasta el menos. Ese es el primer término. Esto sería mi a. Marcamos con otro color, con su respectivo signo, el b. Ese sería mi b. Y entonces empiezo a aplicar la fórmula. Pongo paréntesis. ¿Quién es a? Menos 3x². ¿Ven? Eso va adentro. Y lo elevo, ¿qué? Al cuadrado. Más 2 por la a. ¿Quién es la a? El rojo, que es menos 3x². Por la b. ¿Quién es b? B es más x, ¿lo ven? Siempre trabajen con los signos, ¿sí? Y con paréntesis. Más, sigo la fórmula, más, entre paréntesis, coloco b. ¿Quién es b? Más x elevado al cuadrado. Y ahora resuelvo. Recuerden que cuando tienen una multiplicación, cada elemento se eleva. Como dije, en la calculadora podrían poner entre paréntesis menos 3 sin la x, obvio porque no tienen la calculadora x, menos 3 entre paréntesis al cuadrado y ahí le va a dar más 9. Si no hacen menos por menos, le da más, 3 por 3 me da 9. Y recuerden que potencia de potencia otra vez se multiplican, ¿lo ven? Entonces, x² al cuadrado me va a quedar x a la cuarta, porque 2 por 2 me da 4. Después, para hacer todo este término, recuerden que primero se multiplican los signos. Más por menos me da menos. Y menos por más me da menos. ¿Por qué? Porque a signos diferentes da negativo. ¿Sí? Después multiplico los números. 2 por 3, 6. Y 6 por, acá adelante recuerden que si no dice nada hay un 1. 6 por 1, 6. Y después la letra, que acá tengo letras en los dos paréntesis. x² por x, esta x está a la 1. Recordemos que cuando multiplicamos las potencias se suman. ¿Ven lo importante que son las propiedades? Entonces x2 y x1, como están multiplicando, va a quedarme x3. Se suman, 2 más 1, 3. Y acá se eleva cada elemento. Más por más me da más. Acá el número, si no dice nada, recuerden que hay un 1. 1 al cuadrado me da 1. Y la letra, otra vez la potencia de potencia se multiplican. 1 por 2 me da 2. Es decir, me queda x a la 2. Y esta sería la respuesta. Observen que, como les dije, me dio igual
en los dos casos. No importa el orden, sí es importante que me dé exactamente lo mismo en cuestiones de términos. 9x a la cuarta está acá, menos 6, también los signos, menos 6x cubo está acá y más 1x cuadrado está acá. En el próximo video vemos binomio elevado al cubo.